Según lo expresado por el ministro de Defensa Jorge Tayán en su momento, en los próximos días estaría viajando a Dinamarca una comitiva de la Fuerza Aérea, a fin de evaluar los F-16 ABML ofrecidos. Entre los detalles a tener en cuenta sobresalen el estado de los mismos, horas remanentes y la oferta de armamento disponible. Recordemos que el MINDEF viene analizando diferentes opciones para dotar a la fuerza de un caza de superioridad aérea. Y después de idas y vueltas, y un extremadamente largo camino quedarían en competencia el JF-17 de origen chino fabricado por la empresa CATIC, y el Al-Tejas de origen hindú fabricado por la empresa AL, los cuales ya han sido evaluados oportunamente. Para los F-16, un ofrecimiento superador implicaría varios aspectos, cantidades por encima de las propuestas realizadas por otros países, pensando en cubrir los requerimientos reales de la FAA y como unidades de reemplazo. Pese a que una cifra que ronde las 36 unidades pueda resultar convincente, no hace falta aclarar que con el presupuesto actual, la Fuerza Aérea tendría serios inconvenientes a la hora de absorber, operar y sostener un escuadrón, sin importar el modelo de caza. Variantes más actuales tales como C-D pertenecientes a los Blocks 40-42, 50-52 o versiones un poco más veteranas pero los trabajos que brindan el programa de extensión de vida útil. Esta iniciativa permite que las horas de vuelo de las células de los F-16 puedan extenderse de las 8.000 a 12.000 o más. Paquete logístico, formación de personal de vuelo y técnicos, y capacitaciones concebidas en el marco de programas de colaboración entre Argentina y Estados Unidos. Paquete de armamento que se amolde a los requerimientos de la Fuerza Aérea Argentina, dentro de las limitaciones lógicas, cantidades y costos, medios de apoyo tales como aeronaves para reabastecimiento en vuelo. Si se considera un ofrecimiento que brinde plena capacidad al sistema de armas, será necesario incluir esta opción. Una solución como el caza E-135R no solo servirá para extender el alcance de vuelo de los F-16, sino que su habilidad para transporte de carga permitiría recuperar una capacidad que la FAA perdió hace años, y que aún se encuentra en el debe. Facilidades de financiamiento por medio de las iniciativas vigentes. Cabe mencionar que el primer F-16 fue recepcionado por la Real Fuerza Aérea Danesa en enero de 1980, hace ya 42 años.